el mensaje que me toca compartir siempre está dentro del capítulo 1, pues Apocalipsis, a pesar de que estamos en la lección ya 5, tiene muchas cosas que podemos ir aprendiendo. Y hoy vamos a ver sobre Apocalipsis capítulo 12, versículos capítulo 1, versículos desde el 12 al 18. Así que yo quiero que en esto estemos muy pendientes con la escritura, de ir viendo y aprendiendo todo lo que dice ahí. Vamos a buscarlo, hermanos, vamos a leerlo primero y después vamos a ver a través de una pequeña animación sobre esto que vamos a leer ahorita. Apocalipsis capítulo 1, versículos desde el 12 hasta el 20, el cual dice así: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volver vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros, estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora, lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, yo te doy gracias por lo bueno que tú eres. Yo te ruego, Dios mío, en este instante, que tú me des de tu sabiduría y tu gracia para poder compartir con tu pueblo. Que me llenes, oh Dios, de tu Santo Espíritu, para que de mi boca, Dios, solo pueda salir palabra que venga de parte tuya. Que llene, que edifique a tu pueblo, Padre Celestial, y que pueda también tocar los corazones de aquellos que todavía no han venido a tus pies. Que te puedan conocer, oh Dios, como quizás muchos aún no te han conocido. Y que entiendan, oh Dios, que desde años tú has venido dándonos señales sobre quién eres tú y lo que tú deseas para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos ahora a tratar de verlo. Hay un pequeño video en YouTube donde aparece este capítulo de forma animada. Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias,
y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Cuando leemos esta parte de la Escritura, a veces es un poco difícil de imaginar sobre cómo es Cristo, porque siempre estamos acostumbrados a la imagen de Jesús, a aquel hombre de ojos azules, de pelo largo que vemos en las escuelas, en la escuela dominical, en las clases para niños. Algunos todavía tenemos esa imagen. Y cuando vemos esto en el Apocalipsis, nos parece incluso hasta un poco raro esta descripción de quién es el Señor. Pero en cuestión de describir lo que nosotros estamos viendo, a veces eso también puede ser un poco relativo, porque es como nosotros lo entendemos. Por ejemplo, si usted le pide a algún hermano de los que está acá, le dice que describa a su esposa, algunos quizás van a decir: mi esposa es la más hermosa que hay en todo el mundo. Van a contar, sus cabellos son como oro que cae, y así cada quien. Si usted le pregunta a un niño que describa a su papá, él le va a decir: mi papá es como un superhéroe, es altísimo, es fuerte, y así cada quien va a poder describir a alguien que se le pida. En este caso, el apóstol Juan, como acabamos de ver en los versículos que estuvimos antes, llega en una etapa hermosa donde llega una visión, que es en los versículos que estuvimos, que se han compartido antes. Pero aquí viene personalmente lo más lindo de todo lo que ve, de todo lo que se le revela, porque se le revela en ese instante al mismo Hijo de Dios. Y es del único hombre de quien se cuenta que ve al Señor en lo máximo de su gloria. Y llega un punto donde el apóstol Juan cae muerto, como muerto, perdón, dice la Escritura. Y es por lo hermoso que él lo ve, por lo poderoso que es el Señor, que llega un punto, como les digo, donde cae como muerto y el Señor viene y le levanta. Es lo más lindo. La Biblia nos dice de que cuando nosotros seamos perfeccionados, cuando el Señor nos llame a su gloria, el día del arrebatamiento, también seremos transformados y veremos al Señor como Él es. No sé cuántos de ustedes quieren tener en el futuro ese momento tan especial, donde podamos ver al Señor cara a cara y que sea sin duda va a ser de lo más lindo que un día nosotros vamos a poder experimentar. Yo sé que muchas personas de las que están aquí, a lo mejor tienen a un familiar lejos que hace años a lo mejor se fue para el extranjero, o por alguna razón tienen años sin verle y anhelan verle de nuevo cara a cara, darle un abrazo porque lo extrañan o la extrañan. Y lo mismo, como creyentes debemos anhelar ese momento tan único y especial donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor, cuando vamos a poder verle y disfrutar estar en su presencia. Ahora, todo lo que el apóstol Juan describe en esto tiene un significado importante que nosotros como iglesia debemos de entender, porque no solo fue que él vino y empezó a describirle como él quisiera, sino que todo esto tiene algunos símbolos. Algunos de estos la Biblia inmediatamente el Señor la revela, como en el caso de, habla de los candeleros, que eso representa a las 7 iglesias, y habla de las estrellas que representan a los ángeles de estas iglesias. Cuando dice los ángeles, esta palabra se refiere específicamente a los pastores de estas iglesias, a los mensajeros de este lugar. Y vamos a ver poco a poco lo lindo de cómo Dios es descrito en esta parte. Lo primero que vemos en esto es cuando Juan se da la vuelta, dice que él ve que se encuentra en medio de 7 candeleros. Sabe, hermano,
En la Biblia vamos a ver algo muy importante y es el número 7. Y algunos van a preguntarse, ¿qué significa el 7? Algunos pensamos que el 7 es el número de la suerte. Muchos incluso cuando hacen rifa siempre dicen, apárteme el 7. Hay varios que hacen eso porque creen que es el de la suerte. Ahora, en la Biblia no es precisamente un número de la suerte, es el número de la plenitud. Es el número que lo completa todo. Por ejemplo, en la semana, ¿cuántos días hay? 7. Y eso es la plenitud, lo que completa una semana. También cuando hay algo bien importante, cuando Pedro también le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces deberíamos de perdonar? Una versión, yo considero más correcta, dice hasta 77 veces 7, dando a entender que siempre deberíamos de perdonar. En el caso de lo que el Señor quiere, que en nuestra vida el perdón esté en una plenitud, porque es también lo que Él hace por nosotros. Todo lo que tiene que ver con el 7 en la Escritura tiene que ver con eso, con lo completo. Por eso se habla de 7 iglesias. Más adelante, esto es algo que a mí no me toca predicar porque va más adelante, pero las 7 iglesias representan todo el periodo desde la iglesia primitiva hasta la iglesia actual en la que nosotros estamos, hasta que el Señor venga por nosotros, como dando a entender la plenitud de toda la iglesia, diciendo, yo estaré en medio de ellos. El Señor, así como estuvo en medio de la iglesia primitiva, se encuentra también ahora aquí con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, el Señor está aquí. No crea, miren hermanos, hay personas que a veces se desaniman, por ejemplo, cuando no está el pastor y dejan de venir. Pero el Señor no ha dejado de venir aquí. Dios sigue estando en medio de nosotros. Yo felicito a aquellos que son siempre fieles, aun cuando el pastor no viene, aun cuando el pastor no está. Y yo siempre veo casi siempre los mismos rostros y les animo a considerar eso siempre. Dios siempre ha estado en medio de sus iglesias. Hermano, ahí donde puede ser que estén congregados 3 hermanos, 2, pero en nombre del Señor, ahí está Él. Ahí está Él en medio. Y esto es parte de con lo que quiere empezar justamente Juan, diciendo de que al que vio era alguien que estaba siempre en medio de la iglesia. A veces han pasado situaciones duras. Usted va a encontrar más adelante, cuando se siga compartiendo sobre las 7 iglesias, una parte donde se describe incluso a la iglesia perseguida. Pero Dios siempre estuvo con ellos, aún en esa etapa. Dios está con nosotros incluso hoy en día, en etapas donde a veces el creyente no es muy fiel. Porque hay en los mensajes a las 7 iglesias, siempre hubo como un pero de que se le detallaba a alguna de estas iglesias. Pero Dios siempre habla porque ha estado en medio de cada uno de ellos y en medio de cada uno de esos tiempos. Porque el Señor espera que como iglesia le estemos esperando con ese amor de que una novia espera al esposo. Hermanos, nosotros debemos de vivir cada día esperando a nuestro amado como una novia fiel, sabiendo que Él está aquí con nosotros, y no solo está aquí con nosotros, sino que en su momento nos ha de llamar. La pregunta es, que siempre se hace en estas ocasiones: ¿estamos listos para irnos con el Señor? A veces pensamos porque se viene predicando Cristo viene, y muchos dicen, ya aburren con ese mensaje que Cristo viene. Ya pasaron años y miren, no aparece. Dios a veces ha detenido su venida por amor a aquellos que todavía no están buscando de Él.
Dios se ha mantenido esperando a que todavía muchos sigan conociendo del Señor. Por eso es nuestro anhelo de predicar, hermanos, en el caso de aquellos que tenemos un llamado a salir fuera de las naciones, de aquí del Salvador, para otras naciones a predicar de Cristo, es porque Dios todavía ha dado oportunidad, porque todavía hay lugares donde hay personas que necesitan escuchar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego dice, después de que dice que Él es, que está en medio de esos 7 candeleros, Juan viene y lo describe semejante al Hijo del Hombre. Y para entender un poquito esto del Hijo del Hombre, yo quiero que nosotros busquemos en lo que es Daniel, capítulo 7, versículos desde el 13 al 34. Semejante al Hijo del Hombre. Y veamos cómo lo describe Daniel. Dice Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, 13 al 14. Y miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando se describe aquí al Señor como el Hijo del Hombre, vemos que incluso Jesús también, cuando en los evangelios Él se dio a sí mismo este nombre o este título de hijo de hombre, porque por esta profecía dada por Daniel de que a Él se le iba a entregar el dominio de todo esto. Sabemos que estamos en etapa donde el dominio el gobierno de este mundo no está bajo el poder de Cristo. El Señor, claro, tiene Él puede hacer lo que quisiera, pero ahorita quien tiene esa autoridad, y lo hemos visto también en algunas partes de las Escrituras, cuando el diablo incluso le ofreció al Señor que si se arrodillaba delante de Él, le iba a dar el control de las naciones. Así que quien lo tiene ahorita es Satanás. Por eso vivimos en un mundo lleno de perdición. Y el problema que quien también ha permitido que todo esto suceda, es el mismo ser humano. El ser humano le ha puesto el trono aquí en la tierra al enemigo. Le ha permitido que venga y que sea quien gobierne. Yo me he dado cuenta de lo triste que de tantas leyes. Saben, hay cosas que nosotros a veces solo decimos, qué bueno esto está pasando en nuestro país, y hay cosas que ni nos damos cuenta de leyes que se aprueban. Por ejemplo, nosotros vivimos en un estado laico o un estado secular, donde en sí la religión no tiene poder sobre ciertas leyes. ¿Sabe? El hecho de que la mayoría seamos cristianos y que tengamos nuestra fe en la Biblia, eso no afecta en las leyes que quisiera poner el gobierno. O sea que el gobierno libremente puede venir y aprobar lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, puede aprobar la pena de muerte, puede aprobar el aborto y diferentes cosas, pues ellos no se rigen por lo que dice la Biblia, sino por lo que ellos consideran correcto. Es triste, hermanos, pero quitamos a Dios, porque a veces nosotros le dimos la autoridad a personas que no tenían temor del Señor. Y esto no es algo de ahorita, esto es algo de años.
que nosotros como creyentes hemos dejado que personas que no tienen temor de Dios estén en altos cargos, y por esa razón vemos tanta depravación hoy en día. Este es el mes donde se celebra también lo de la ideología de género, y se ha hecho tantas cosas horribles, hermanos, en diferentes partes del mundo. Se ven desfiles donde personas adultas, entre hombres, besando a niños, y eso es considerado como normal. Saben, hermanos, ahora la gente cuida más a su mascota que a los niños. Esto es algo bien duro. Las leyes están ahora más a favor del animal que del ser humano. Y claro, yo respeto a todas las personas que les gusta tener una mascota y que la quieren, que le hacen parte de su familia. Está bien, pero eso es una cosa. Es muy diferente amar a su mascota a que las leyes ahora estén más a favor de algo que se le puede hacer a un animal a lo que se le puede hacer a un niño, de lo que se le puede hacer a un ser humano. Muchos ahora ven con tristeza cuando ven un chuchito en la calle, dicen: ay, pobrecito. Más adelante ven a una persona pidiendo y dicen: quizás es por malo que le ha pasado eso. Porque ahora existe, le repito, muchas cosas se han estado confundiendo porque es lo que se vive enseñando. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en lo que nos dice la Escritura. Pero va a llegar el instante cuando Jesucristo viene y retoma su poder, su dominio sobre esta tierra. Cuando después de que Él llame a su iglesia, después Él va a venir y va a retomar su lugar como gobernante. Y es ahí donde todos aquellos que han preferido seguir lo malo de este mundo, lo que la Biblia describe como el llorar y el crujir de dientes. Vestido en el capítulo 1, versículo 13, todavía estamos. Vestido, dice, de una ropa que llegaba a los pies. Juan lo describe, dijimos número 1, que estaba en medio de los candeleros, como diciendo, es alguien que va a estar siempre en medio de la iglesia. Luego lo describe también a Jesús, como acabamos de ver, como semejante al Hijo del Hombre. Y después dice, vestidos con una ropa que llegaba a los pies y ceñido, dice, por el pecho con un cinto de oro. Estas vestiduras no es solo algo que él se imaginó, sino que tienen una simbología especial. Pues quienes usaban ese tipo de ropas eran únicamente gobernantes, sacerdotes, jueces y reyes. Personas así semejantes. Y el oro, en el caso del color del cinto que él usaba, también era algo que únicamente lo usaban personas de la realeza, dando a entender que el Señor es el sumo sacerdote, o sea, aquel que es capaz de limpiarnos verdaderamente de nuestros pecados, siendo el juez justo, el gobernador, el rey de reyes y señor de señores. Ese es Cristo, hermanos. Ese es Cristo, y eso es lo que está describiendo en esta parte la Escritura. Hermanos, describe a Dios como lo máximo que hay. Y esto es algo que nosotros deberíamos de entender de quién es Dios. Dios no es un presidente, porque los presidentes los escogen el pueblo. Pero en el caso de Dios, que Él es un rey, Él no necesita ser aprobado por el pueblo. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos un presidente, vamos y votamos y decidimos. Me gustaría que quedara aquel. Algunos quizás se quedaron contentos con las elecciones, otros a lo mejor quedaron un poco inconformes, pero aquí es la voluntad del pueblo. Eso es la democracia. Ahora, para el Señor, Él no necesita nuestra aprobación. Él no necesita que usted lo reciba,
Que usted diga, yo quiero llegar a Cristo. Porque mientras más busquemos al Señor, más poder va a tener Él. No, Él no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Luego dice, su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Esto nos da a entender algo que siempre se menciona ahí. Dice que Él es el principio y el fin, o el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última, como diciendo de la A a la Z. Jesucristo no tiene un principio. Muchas veces hay personas que se han preguntado, hermano, ¿y a Dios quién lo creó? Dios no necesitó que nadie lo creara. Él existe desde un principio. Mire qué lindo esto, hermanos, porque todos nosotros aquí tenemos un principio. Todos sabemos, por ejemplo, cuándo nacimos. A algunos ni siquiera les gusta decir esa fecha porque ya son varios años. Ya cuando les preguntan a algunos, cuando los pasan aquí, que les van a celebrar el cumpleaños, le preguntan, hermano, ¿cuántos años? Solo sonríen y dicen, varios, hermano. En el caso del Señor, esto de que se refleja de sus cabellos blancos, que habla también de su sabiduría, para el Señor no es precisamente una vergüenza, sino el hecho de un atributo especial que solo Él tiene, la eternidad. El Señor es desde el principio hasta el fin. Por eso le dice también a Juan, yo soy el que vive, el que murió y el que una vez más está aquí vivo. Como diciendo, a mí nada me detiene. No hubo un principio y no va a haber un fin. Ese es el Señor en el que nosotros hemos creído. Mire qué interesante, hermano, porque muchas veces nosotros ponemos nuestra fe. Quizás muchos de los que están aquí antes teníamos más fe en algo que tenía un principio y un fin. Por ejemplo, a veces nosotros nos confiamos en nuestro trabajo. Y todos, por muy bueno que usted sea en un trabajo, usted va a tener un principio. Va a haber un tiempo también donde lo van a despedir. Qué duro es para muchos que llevan a veces años en un trabajo. Y hoy en día se le ha dado, o se le está dando bastante oportunidad a la juventud. Y hoy con esto de las computadoras y todo eso, hay personas que a veces tenían cargos y habían estado ahí por años, pero dicen, bueno, usted ya no nos sirve en la empresa porque usted no sabe manejar estos programas. Hemos contratado a alguien nuevo que tiene conocimiento de todo esto. Así que le agradecemos por todo el tiempo de haber estado aquí. Y eso se acabó. Se acaba, hermano, aquella ropa que nos gustaba. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de ustedes quizás tenían alguna camisa que era su camisa favorita? Que ya parecía tatuaje en su cuerpo, que siempre se la ponía. Llega el tiempo en el que se arruina, que se desgasta, o por defecto que engordamos y ya no da para más. Algunos todavía la conservan porque dicen, algún día voy a adelgazar y me la voy a poner de nuevo. No, hermano, mejor regálela. Eso ya no va a pasar. Ya algunos están pensando en esas camisas que tienen guardadas que no les quedan. Regálelas mejor, hermano. En serio. El Señor, por el contrario, es alguien que no se desgasta. No es que el Señor en el principio, hay gente que me dice, mire, pero Dios en el Antiguo Testamento parece que era malo. Después en el Nuevo Testamento se vuelve un poquito más bueno. Pero Dios hoy en día se olvida de la gente. Usted está equivocado. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y como Él dijo, y por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue demostrando el mismo amor. Si usted hoy se arrepiente, como expresaba David en los Salmos, con un corazón de verdad humilde y humillado delante de Dios, el Señor va a venir y va a recibir su oración. Pero igual, hermanos, si nosotros tenemos un corazón orgulloso, Señor
no va a hacer nada, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue aceptando la oración de aquel que de corazón le busca. Y como está en la Escritura, también al que se enaltece, Dios lo humilla. En muchas partes de las Escrituras también habla la atención especial que Dios pone a aquellos que con humildad le buscan. Así que, hermanos, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, no se ha desgastado. No es un Dios que solo era para antes, es un Dios para ahora. Dios va conforme al tiempo. Hermanos, desde antes existen las iglesias, pero Dios sigue siendo el mismo. Hay cosas que cambian a veces en las iglesias. Las personas cambiamos. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Hay personas que con el tiempo a veces vamos madurando y algunos ya se van pudriendo, porque en lugar de ir a veces mejorando, a veces algunos, en vez de ir buscando más del Señor, cada vez estamos más lejos de Él, y debemos de tener mucho cuidado en eso. El tiempo nos pasa factura a todos y nos enseña o a vivir como se debe en el Señor, o a llevar esas cosas malas y que sigan arruinando nuestra vida espiritual con el Señor. Tengamos cuidado en todo esto, hermanos. Luego viene una parte muy interesante. Sus ojos, dice, como llama de fuego. Quiero que busque conmigo adelantito en el siguiente versículo, capítulo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y dice: y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy. Ponga atención a esto: el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando Juan describe los ojos del Señor y los describe como llama de fuego, se está refiriendo a que nosotros no podemos engañar al Señor. Él nos ve tal como somos. Es como el oro que necesita pasar por el fuego para sacar exactamente lo que es. Nosotros no podemos engañar. Hay gente, por lo menos, que trabaja en esto de comprar lata, hierro y otras cosas. Yo tengo un amigo que trabaja en esto y me dice: a veces hay gente que viene y me engaña. Me dice que me trae latas, pero en medio de las latas mete otras cosas. Mete papel, mete hierro u otras cosas que son más baratas, con el propósito de que tenga más peso. Y como a veces me dice: yo lo hago a la carrera, no me fijo, y le termino pagando a la gente lo que no se merece. Ahora, nosotros podemos a veces engañar a los demás, pero nunca, escuche bien, nunca vamos a engañar al Señor. Por lo menos el Señor está aquí, como les expliqué, y Él ve quiénes somos. Él ve nuestro corazón. Él sabe si yo le estoy fallando. Él sabe si en mi corazón hay alegría, si hay tristeza. Muchas personas podemos a veces esconder ciertas cosas delante de los demás, pero nunca delante de Dios. Aquí hay personas que han venido y que necesitan de Él, y a veces se nos hace el llamado, y cuando se hace el llamado para recibir a Cristo, a veces de seguro se han acercado a usted y le han preguntado: ¿usted es cristiano? Y muchas personas, para que no me sigan molestando, dicen algunos: sí, ya soy. Ah, bueno, ¿ya recibió a Cristo en su corazón? Sí, ya lo hice. Pero a veces solo lo decimos por un compromiso, para que, ya, no me esté molestando este hermano, que si no va a querer que pase al frente. Y no me gusta eso. Usted pudo haber engañado a ese hermano, pero no engañó al Señor. Cuando el Señor venga, vendrá por su iglesia, y Él se va a llevar exactamente a aquellos que son sus hijos,
aquellos que han confesado delante de Él que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Y no crea que al Señor se le va a escapar, que ya estando arriba va a decir: bueno, ¿qué hace Vladis aquí? Y Vladis va a decir: no, es que me agarré del zapato de hermano Vicente. No, hermanos, eso no va a pasar. O alguno va a decir: Señor, ahí van mis papás y yo. Esto es personal. O la Biblia también lo describe, y eso vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Ya sea el esposo o la esposa con el Señor, y el otro solo se va a quedar solo. Qué duro esto, hermanos. No podemos engañar al Señor. Él puede ver quiénes somos y escudriña nuestros corazones y hasta lo profundo de nuestras vidas. Sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce, bueno, la simbología de esto es porque en el Antiguo Testamento había un lugar llamado el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados de la gente. Y Jesucristo se muestra aquí como: yo soy el sacrificio perfecto por sus pecados. El Señor nos está diciendo: no necesitan más sacrificios. Hermano, usted no necesita, voy a ser claro en esto, no necesita matar un becerro, venir y ayunar 40 días, hacer 80 vigilias, bautizarse 5 veces si quiere para ser salvo. Usted necesita el sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, ya vimos antes que Él también conoce nuestras obras, y la fe sin obras también es fe muerta. Las obras no nos van a salvar, pero sí hacen mostrar que en nuestro corazón habita el Señor, y Él es el sacrificio perfecto para que tengamos del Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si el sacrificio que usted está dando es su diezmo, su ofrenda, su servicio en la iglesia, no es suficiente para ir al cielo. Lo único que de verdad puede limpiarle sus pecados es el sacrificio perfecto, que es reconocer quién es Cristo Jesús para nuestras vidas. Su voz como un estruendo de muchas aguas, hablando de la autoridad de Cristo, del poder que Él tiene. Cuando llame a su iglesia, dice que con voz de trompeta. Esto es algo hermoso porque nos habla de esa autoridad que Él tiene para llamar y reconocer quiénes son sus hijos. La Biblia también nos habla de que las ovejas conocen la voz de su pastor. En ese instante, cuando el Señor venga por su iglesia y su voz se haga sentir sobre toda la tierra, sus hijos irán con Él. Y dice: a su diestra 7 estrellas, en su derecha. Como les expliqué, estos son los 7 pastores de la iglesia. El 7 dijimos que era el número de la plenitud. Hay algo precioso de saber. Me encantó cuando estaba estudiando sobre esto, del lugar privilegiado que el Señor le da a sus siervos. Muchas veces nosotros queremos meternos contra los hijos del Señor, contra los pastores. Es fácil hablar, criticar a cualquiera que sea un pastor, pero sepa que usted se está metiendo con aquel que está en la diestra del Señor. Cuando usted está criticando a uno de sus pastores, usted está criticando a aquel que el Señor tiene en su mano derecha, aquellos que ha dado una visión especial donde ellos están. Puede ser que hayan pastores que usted considere inferiores, diga usted, ya sea porque tienen una iglesia pequeña, pero si ellos están ahí porque Dios los ha puesto, estas personas son de quien el Señor dice: están en mi mano derecha, yo guardo de sus vidas. Y yo sé que tristemente por la situación
que a veces hemos visto a pastores que a veces han hecho cosas incorrectas, algunos supuestos pastores, pero no son hablando de esos que Dios tiene en su mano. Ahora, si usted se mete con estos que Dios tiene en su mano derecha, tenga cuidado, porque usted se está metiendo directamente con el Señor. Por último, penúltimo, el Señor habla de su boca, que sale una espada aguda de dos filos, que es su palabra. La Biblia, hermanos, yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos algún libro favorito, pero la Biblia debe ser el libro más importante para nosotros. Yo sé que a veces cuesta leerlo. Por lo menos esto que he leído yo ahorita, quizás muchas veces lo leyó y solo lo leyó de corrido. Y dijo quizás, uy, qué raro cómo describen al Señor aquí. Pero nunca nos dimos la oportunidad de entender a qué se refería. Que la Biblia sea ese libro que no solo leamos, sino que busquemos entender. Y por último, en su descripción del Señor, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Señor, en esa expresión, como se le aparece a Juan, nunca se le había aparecido en sí a otros. Y provoca, en este caso, que Juan caiga como muerto. El propósito de Dios a nuestras vidas es llenarnos, que tengamos una experiencia especial, que seamos llenos de su Espíritu Santo. Muchos a veces lo que conocemos de Dios es casi nada. Cuando a veces le he preguntado a gente, ¿usted cómo describe a Dios? Las personas solo me han dicho, como un señor barbudo que está en los cielos con un gran rayo. Que si hago algo malo, me lo va a tirar. Y hay gente que vive pensando así, que Dios es ese bravo que está con un látigo y que te está viendo y te dice, ya te vi, te estás durmiendo en el culto, ¡fla! A los exploradores que estaban en la vigilia. Así que algunos han estado así llamándome ahorita. No, hermanos, Dios no es así. A veces hay personas que me dicen, yo veo a Jesús y me imagino que cada vez que, no importa lo malo que yo haga, cada vez que Él me ve, solo me abraza y me dice, ay, no importa lo que hayas hecho. Tampoco es un Dios así. Hemos visto a un Dios que está siempre en medio de su iglesia, pero es un Dios lleno de poder, un Dios eterno, un Dios que no puede ser engañado, un Dios que es justo, un Dios que dio su vida por nosotros, un Dios que nos da su palabra para que la entendamos, y un Dios que vuelve pronto por su iglesia. Ese Dios vendrá pronto por usted y por mí. Hermano, ¿está listo? Pregúntale al que está al lado suyo, ¿estás listo? La Biblia nos dice que Él va a venir cuando nadie le espere. Yo comentaba, no sé si aquí, porque no sé, ni me acuerdo en cuál iglesia fue que lo compartí, lo que pasó después del terremoto, bueno, el temblor fuerte que hubo. Después de ese temblor, antes, cuando temblaba, las iglesias se llenaban. Ahora cuando tiembla, la gente empieza a hacer memes en los celulares y a enviarlos. Empieza a reírse de la situación. Empiezan a poner, se cayó el gordo de la cama. Empiezan a decir, es que no sé, y a reírse. Muchos empezaron como es típico, a hacer memes del presidente o de alguien más así.
Cuando el Señor nos dice a través de esto: yo vengo pronto. Yo vengo pronto, iglesia. Yo vengo pronto por ti. Ya no es tiempo para que sigas guardando eso en tu corazón que te aleja del Señor. Ya no es para que una vez más digas: no, lo voy a pensar. No tienes más que pensar. El Señor nos dice: quiero que veas quién soy. Quiero que veas el poder que yo tengo. Yo soy capaz de cambiar tu vida. No me quieras mentir, porque mis ojos te están observando. Yo sé lo que hay en tu vida. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé cómo has pasado estos últimos días. Y tú sabes que eso no me agrada a mí. Yo anhelo salvarte, pero necesito que tú tengas un corazón puro. El Señor sabe que incluso puede ser que tú seas alguien que esté involucrado en diferentes ministerios, que sirvas en muchas áreas, pero eso no basta. Te repito, a mí me puedes engañar, a los pastores aquí nos puedes engañar, pero no al Señor. Jóvenes, podemos engañar a nuestros padres fingiendo convenir a la iglesia y decir: no, yo estoy haciendo lo posible por cambiar. Cuando nadie nos ve, estamos haciendo cosas que no son agradables delante del Señor. ¿Y sigues esperando que Dios te levante cuando Él venga? No, tal vez al final el Señor dice: no importa, hijo, ven conmigo, sube. No se te olvide que el Señor es un juez justo. Dios es amor, amén. Pero ¿cómo termina eso? ¿Alguien se recuerda lo que dice después? También es fuego consumidor. Cierre sus ojos y hágase un examen. Evalúe su corazón. ¿Cómo estamos con el Señor? Si el Señor se le presentara en este instante, ¿usted está listo para irse con Él? ¿Usted está preparado? Recuerde, no podemos engañar al Señor. Él es el dueño de toda la sabiduría. Él lo conoce todo. Y sus ojos no pueden ser burlados. Él conoce lo profundo de tu corazón. Él conoce incluso esa raíz de amargura que lleva años por un abuso, por un maltrato. Y Dios quiere que podamos entregar todo eso al Señor.